Ahora sí. Bueno, estamos en el aire, arrancamos Punto Crítico. Hoy jueves 2 de mayo. Arrancamos el mes 5. Así que bueno, y ya arrancamos con todo. Bueno, mi nombre es Miguel Rodríguez, estamos acá con Fernando Ari. Y bueno, ya está nuestro invitado del día de hoy, Fabio Abrán, a quien presentamos. Y bueno, Turco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Fabio? Gracias por venir. Hoy es el día de no sigan hombres, sigan ideas. Empezamos con los títulos para hacer un cierre después, que va a ser un cierre a cargo de todos. Tenemos 2 invitados muy especiales. Fabio. Gabriel. Preséntate. Gabriel Pese. Gabriel. Bueno, gracias por venir, Gabriel. Nada del que fue del Banco Central. No, nada de bien. Ya te estábamos mirando. Bueno, acá estamos con un amigo, Fabio Abrán, que va a hacer una exposición de todo el temario que hay y la problemática de esta ley, tanto laboral como va a ser lo tenemos como un gran alegatista y un gran poseedor de la política nacional y un estimado amigo que siempre que se va o que viene o que intervenimos en algunas cosas nos deja una gran lesión. Así que adelante, Fabio, es todo tuyo. Bueno, yo en primer lugar lo que veo es con mucha preocupación lo que pasó este martes en el Congreso. Se aprobó una ley que evidentemente reafirma el rumbo que está tomando el gobierno, que es favorecer a los que más tienen y desfavorecer a los que menos tienen. Ese es lo primero que hay que marcar. Desde lo que vos decías muy bien, Fernando, el tema de las leyes laborales, el tema de sacar la movilidad en las jubilaciones, el tema de ¿cómo es? La ley de pesca, la baja de imputabilidad, sí, la delegación de poderes, las privatizaciones. Bueno, hay un conjunto de cosas que son contrarias, y los principales damnificados van a ser la clase media y la clase baja. Y te diría ya a esta altura, clase media alta también se perjudica. Acá es el beneficio para 4 o 5, que son fundamentalmente las grandes multinacionales y que tienen capacidad de exportación. Porque yo también te digo, si vos achatás la economía y tenés una recesión, es automático que el empresario local va a vender menos. Esto es así, el comerciante no va a vender, por lo tanto va a cerrar sus puertas el comerciante. El que fabrica y nada más abastece el mercado local va a producir la mitad. Y eso es un círculo vicioso que ya lo vivimos en los años 90, donde terminan cerrando cantidad de comercios, que ya están cerrando cantidad, se está perdiendo muchísima mano de obra. Entonces, bueno, esta es una política, digamos, neoliberal, comparada con la de Menem. Si bien es el mismo camino, te diría que es hasta de cabotaje. Menem era alto vuelo intelectual al lado de estos animales que tenemos hoy. Entonces, bueno, me preocupa por sobremanera, por ejemplo, la delegación de poderes al presidente. Estamos hablando de darle una escopeta a un mono, porque el tipo realmente está demostrando día a día que no está en sus cabales, que no es un tipo que esté, digamos, normal, que no pasa un test psicológico, vamos a ser claros. Entonces, y el sistema argentino, yo siempre digo que hay para aprender, por ejemplo, de Estados Unidos, donde vos podés poner de presidente a un loco, pero el sistema lo termina controlando. Entonces no va a poder hacer cualquier estupidez. En Argentina te agarra un loco de esto y puede hacer cualquier estupidez. Entonces, estamos en problema. Estamos en problema porque, por ejemplo, la política que se está desarrollando en seguridad, por ejemplo, es una política represiva. Es acorde al plan económico que quieren llevar. Entonces ellos no están. Cuando yo veía el otro día, ¿no? La manifestación del otro día, la otra vez de la CGT, y veía la cantidad de policía. Y acá, bueno, acá no, pero yo digo acá como si estuviese en casa. En Monte Grande estaban matando gente.
Entonces no cuidan para poder reprimir. Y vos lo ves que hasta con cierta satisfacción quieren reprimir. O sea, no es una medida extrema que no la quiere tomar nadie. No, ellos están buscando a ver cómo pueden reprimir. Entonces, sí, es una cosa de loco. Entonces estamos en una situación donde se goza de que le vaya mal a determinada gente. Cuando dicen, bueno, hay que echar esto porque había muchos empleados, porque esto, porque el otro, pero estás dejando gente en la calle, estás dejando familia, que las tenés que reasignar, darles de hacerlos trabajar, estamos todos de acuerdo, nadie quiere vagos ni nada por el estilo. Pero vos no podés dejar en la calle, no podés, gozar porque eso te hace una persona insensible, sin empatía, sin nada, que este gobierno no tiene absolutamente nada. ¿Qué es este gobierno, desde mi punto de vista? Es alguien que no tiene empatía, es antisolidario, él no está de acuerdo con la solidaridad y no está de acuerdo con la república. Entonces, ningún radical, en este caso, puede estar de acuerdo con esto, pero desde el vamos. Y voy a usar una frase que usó un dirigente en los años 90. Aunque le vaya bien, yo voy a estar en contra. ¿Por qué? Porque no es el modelo de país que yo quiero. Yo quiero un país donde se fomente la solidaridad, donde exista la movilidad social ascendente, donde el hijo de un obrero pueda ir a la universidad, como la mayoría de nosotros, que no venimos de padres universitarios, abuelos universitarios. Mi abuelo era un árabe que no sabía leer y escribir, y apenas se le entendía el castellano. Mis viejos pudieron hacer secundario, y a mi hermano y a mí nos dieron nivel terciario. Entonces, vos decís, bueno, yo quiero ese país de la movilidad social ascendente, donde mis hijos sean 100 veces mejores que yo. Bueno, este país y este modelo es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces yo digo, no me interesa esto. Yo pretendo un país donde la solidaridad esté a la orden del día. O sea, yo digo, vos podés de alguna manera plantear el gasto excesivo del Estado y todo eso, pero eso se puede reformular. Ahora, vos no podés decir, yo le saco los medicamentos a los pacientes oncológicos. Ya tuvimos 3 o 4 fallecidos. Vos no podés decir, no le mando más a los comedores. ¿Por qué? Porque había 2 comedores truchos. Sí, pero hay 200 que laburan bien. Entonces vos castigaste a los 200 porque encontraste 2 truchos. Castigá a los 2 truchos, metelos presos si querés, pero seguís dándole a los 200 que funcionan. Bueno, todo es la excusa de... Y después está el tema de las privatizaciones. A mí me dicen, con el tema de las privatizaciones, me dicen, no, bueno... porque las empresas están llenas de vagos, bárbaro. Yo pregunto, ¿qué es mejor? Y esto para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y sensatez, ¿qué es mejor? ¿Que coman 1000 familias argentinas, aunque laburen menos, o que se las lleve todo un empresario a Europa, la plata? Que coman 1000 familias argentinas. Que coman 1000 esto es una realidad. Entonces, pero esto pasó, Fabio, ya en los modelos del 90. Cuando nosotros nos opusimos a todo esto, nos opusimos a las centrales de privatizaciones como Agua y Energía, Hidronor, Sedva y lo que era la ITA, ¿no? Que había sistema de reconexión de energía eléctrica como embalse, que después dejaron de funcionar durante el menemismo, que dejaron de generar energía y bajó el consumo, bajó la capacidad y bajó la generación económica, porque en ese momento se medía la economía por la capacidad de generación económica. Y entonces quedaba adentro del sistema el Chocón, Alicurá y Alicora. Afuera del sistema quedaba la central de embalse, la central Los Quiroga, Santiago del Estero, que ahora tienen que trasladar energía de Tucumán. Cerro Pelado. Y bueno, entonces vos decís, Atucha 1, Atucha 2 dejaba de funcionar. Grandes empresas, la Universidad Balseiro, Bueno, para decir entonces... Ya pararon el proyecto de Karen, los reactores que teníamos a medio hacer. Exactamente, no se construyó el Paraná Medio, que era un proyecto de gran envergadura para la Los energía planos de esta... están en el Banco Nación. En el Tesoro del Banco Nación están los planos de todo Paraná Medio, que es la única obra que daría superávit energético eléctrico. Superávit, y aparte, donde estaba posesionado el Paraná Medio, era una obra que había desarrollado un ingeniero de Agua y Energía en ese momento, que cuando el director era Conrado Hugo Storani, se había empezado a proyectar como el Chocón, Alicurá, Alicopalo, Reyuno, Embalse. Entonces nosotros no nos queremos ir del foco de lo que es un mesiánico, que como bien dice Fabio, es mejor darle una ametralladora a un mono y no una conducción política que hay que tener mucho cuidado porque está tan loco
que son más vivos los que lo hacen firmar. Claro. Pero por supuesto. Es un loco mentiroso encima. Encima mentiroso porque te da Sí, cualquier dato. Porque ¿viste? un ejemplo, te dicen las empresas para privatizar, Tandanor. Tandanor es el astillero tecnológicamente más grande de Sudamérica. ¿Sí? ¿Quién lo quiere Tandanor? Tandanor le hace buques a Contés y a todos, y a la Armada, a todos. Tandanor, ahora echaron 49 empleados de Tandanor. 49. Y no echaron 49 ñoquis, echaron ingenieros, proyectistas, justamente del proyecto para hacer el nuevo buque rompehielos. ¿Sí? Ya está todo desarrollado, una empresa finlandesa hizo los planos, está todo. Se paró el proyecto y echó a los 49 tipos que estaban trabajando ahí. No, vos fíjate, ahí te interrumpo y disculpa Sergio, ahora No, va, sí, Fabio, y te dejamos desarrollar todo porque parece uno maleducado, No, pero no, yo- le pone, viste, No, fervor pero- porque este es para un que gobierno charlemos todos. falangista. Sí. Cuando nosotros empezamos a decir por qué no estábamos en contra, y yo uno de los tantos que hice el voto abstencionista, Sí, porque, vos también. y lo expliqué, porque venía un mal economista de un 3.650 de inflación, y este tipo que venía un modelo remozado que ya había fracasado en los 90. Que ahí vamos, en el dique 1 habían proyectado los diques, los submarinos atómicos. Sí, sí. En ese momento en el gobierno estaba Jauna Arena en defensa cuando Sí, sí. fue lo de Alfonsín, y estaban proyectados en la isla de Marchi. Eso quedó a destrucción, y el portaavión 25 de mayo lo vendieron como chatarra Sí. a India. lo regalaron, no lo vendieron, viste, como hicieron Sí. con todas las privatizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, esto quiero que escuchen bien los muchachos de seguridad. Ahora viene la privatización de Intercargo. Olvídate, muchachos, de tener tu trabajo. Claro. Olvídate, porque el que viene a poner plata en una empresa que está mal liquidada, viene por tu empleo, viene para llevarse la plata afuera y no producir en el país. Y pasó con Telefónica, que nos decía María Julia Alzogaray que iba a haber una competencia entre Telefónica y Telecom. ¿Qué competencia había si Telefónica era uno y Telecom era otro? No estaba dividido, había competencia porque no se podían tomar sur y la de norte. línea, claro, de sur y de norte. Entonces vos decías, este muchacho que está tan loco como Bullrich, que criminaliza la protesta, que no tiene un proyecto de seguridad, que ya le había pifiado anteriormente con Macri y con Vidal en la provincia y Ritondo en el narcotráfico. Entonces acá hay que ser puntuales y decir puntualmente lo que es seguridad, lo que es la economía y lo que es un gobierno que va a terminar en la ruina el periodo de los argentinos, con 1 millón que viva muy bien, el caso Macri, Jorge Macri, que lo trajeron y el partido no supo responder a esa dialéctica, o no quisieron, porque hay alguno que debe tener algún negociado. Cuando lo traen con 3 gobiernos de Vicente López, 3 intendencias de Vicente López, quiso ser gobernador, no pudo, entonces anda a competir a Capital, y el partido, muy poco reflejo, dijo rompemos con Macri, y después lo que sucedió. Ahora, ¿qué pasa? Está a la derecha todo, Macri, Jorge Macri, este muchacho Milei, ¿entendés? Que es un desastre, aparte se recibió por la puerta en Belgrano, salió por la ventana y nos miente de economía como si nosotros fuésemos ignorantes. Y vamos a aclarar, todos los que nos recibimos en la universidad pública no somos nada ignorantes y llevamos una trayectoria mucho más amplia que la Universidad de Belgrano y las otras universidades, porque en 5 Nobel tuvo la Universidad del Estado y ninguno tuvieron las privadas. Y esa es la diferencia del pensamiento, que cuando decía Ilia, nosotros tenemos la ley laica 1420, enseñanza libre y gratuita. Y ahora sí lo voy a dejar porque si no, ¿viste? Uno se pone nervioso, ¿viste? Cuando vas a la cancha le querés tirar siempre al referee, ¿viste? Pero bueno, dale, Fabio, con todo. No, bueno, un poco desarrollamos, hicimos el diagnóstico del estado de situación de este gobierno, pero a nosotros tenemos que agregar el otro problema, que es la Unión Cívica Radical, donde encontramos 34 diputados, de los cuales 30 votaron, yo digo, son unos traidores, y 4 son unos timoratos, que se abstuvieron. O sea que con 30 traidores y 4 timoratos se va a ser muy difícil
la reconstrucción de un partido. A eso sumale a algunos gobernadores que prácticamente ya están más cerca de la Libertad Avanza que del radicalismo en su pensamiento. Entonces yo no sé cómo, si esto tiene solución a corto plazo, no la tiene el radicalismo. Porque el radicalismo va a ser el gran responsable, cuando fracase el gobierno de Milei, de que vuelva al kirchnerismo. Porque no se genera como alternativa, se genera como lo que son estos 34 diputados, unos arrastrados. Entonces llevan el radicalismo a arrastrarse detrás de un gobierno que va al fracaso seguro. Porque vos bien decías, y yo también lo comenté, lo de los 90, pero esto también ya fracasó entre el 76 y el 78 con Martínez de Oz. Entonces, la forma, esto también fracasó con algún intento, y era el 10% de lo que con Frondizi cuando lo nombra a Álvaro Sogaray. Sí. Con el famoso pasar el invierno. Ya todas estas políticas fracasaron. Yo toda esa parte, perdóname, no la viví, pero sí la leí en la universidad, me hicieron leerla. Claro. Y es cierto lo que estás diciendo. Y también fracasó en el 90 porque Álvaro Sogaray fue ministro de Economía, cuando tuvo 10 planes económicos y cuando destituyeron con un golpe económico y un golpe de Estado económico a Raúl Alfonsín con los agentes operadores de Washington, Claro. que Por eso, decían... entonces, acá el problema que yo veo es que todas estas políticas fracasaron. Y si nos vamos más atrás, te diría que también podríamos hablar del proceso del 40 al 43, tenemos para tirar manteca al techo, ¿no? Sí. Que estas políticas nunca dieron resultado. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Y lamentablemente, si no está la Unión Cívica Radical con un proyecto socialdemócrata serio, donde genere, como yo decía, movilidad social ascendente, donde se proponga movilidad social ascendente, donde se genere una redistribución de riquezas, pero no como se propone normalmente las izquierdas de alguna manera perjudicar al privado, no, pero que sea armónica la distribución de riquezas, donde el empresario sea empresario, pero que no abuse del poder económico y del poder que tiene, sino que esté arreglado. La clave de la política es generar equilibrio entre el que más tiene y el que menos tiene. ¿Por qué los países escandinavos, por ejemplo, les va muy bien? Porque el que le va muy muy bien, que es empresario en esos países, gana 10 veces más, no más que eso, 10 veces más que el último empleado. Entonces, eso es una redistribución de riquezas serias. Entonces, bueno, ¿se puede llegar a eso? Para eso hay que cambiar las pautas de educación, que ningún gobierno te la propone. Acá seguimos estudiando fundamentalmente en la primaria y la secundaria con un sistema enciclopedista. Eso ya no va más en ninguna parte del mundo, donde se estudia de memoria y después repetís como lorito y nada más. No hay interpretación de texto. No se prepara en los colegios, por ejemplo, en los países escandinavos, ya como no se prepara un empleado a futuro, ni a un obrero a futuro. ¿Por qué? Porque se sabe que dentro de 20 años el 80% de los empleos actuales no existen. Entonces, si vos hoy le enseñás talabartería, y dentro de 20 años no va a existir eso, entonces va a ser un desocupado más. Si vos generás, como se les enseña todavía en los industriales, hojalata, ya prácticamente nadie trabaja de eso. O sea, se sigue trabajando un poco en la cinguería, pero no es una mano de obra. Entonces, eso fracasó ya. Entonces, hoy, ¿qué hay que generar en los colegios? Seres humanos solidarios, colegios humanistas, donde se enseñe comportamiento social, donde se enseñe, por ejemplo, hoy, cuando estudiábamos todos nosotros, los conocimientos estaban en el colegio y los valores en la casa. Hoy los conocimientos están en Google y los valores no están en ningún lado. Entonces necesitamos un colegio que transmita valores. Hoy, ¿quién enseña a un chico a cederle el asiento en un transporte público, por ejemplo, ¿no? En un transporte público, a un anciano o a una mujer embarazada? En ningún lado. Entonces sube una mujer embarazada y a los empujones en el colectivo y por ahí algún viejito atrás, denle en el asiento. Porque si no, no se lo da a nadie. Bueno, pero son cosas que uno las ve como básicas, pero no son básicas. Es el comportamiento humano. Es decir, bueno, enseñemos a convivir en sociedad, enseñemos la educación tecnológica, que cualquier salame, porque está detrás de una computadora en la casa sentado, se cree con derecho a insultarte,
¿Está? Empecemos a enseñar otro tipo de cosas. Mirá, en Noruega, para que vos te des una idea, una de las cosas, hay una materia, ¿no?, que se les enseña a los chicos a comprar. ¿Por qué? Porque como papá y mamá trabajan, entonces ellos van a comer a su casa y por eso tienen que salir a comprar. Le dejan la plata y salen a comprar. Entonces les enseñan a mirar las balanzas, les enseñan a pagar, les enseñan a recibir el vuelto. En primaria estoy diciendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen que tener todo y les enseñan a cocinarse. Les enseñan a cocinarse, por ejemplo, desde el colegio se le dice comida chatarra es una vez por semana, más de eso no. Les enseñan a cocinarse adecuadamente. Sí. Bueno, todas esas cosas, y así los tenés en los países. No hay pobreza. ¿Por qué no hay pobreza? Porque hay educación. Pero hay una educación humanista. Los conocimientos, hoy lo que vos tenés que agarrar a un chico, enseñarle a buscarlo, porque sabemos que en Google, en la computadora, hay muchas estupideces. Entonces un docente lo que tiene que hacer es explicarle eso. Tenemos que salir de la era industrial. ¿Por qué un chico de primaria lo levantás a las 7 de la mañana para ir al colegio? Tendría que ir a las 9. Sería lo más lógico. ¿Me entendés? ¿Por qué va a las 7 de la mañana? En los privados, porque te meten más turnos. Entonces, como todos, seguimos haciendo negocio. Pero a un chico que vos lo levantás a las 7 de la mañana y a las 7:30 le estás metiendo una materia de las duras, ¿no? Y lo mataste. Lo mataste. Entonces, lo obligás a estudiar de memoria, lo obligás a estudiar algo que y estar fuera de la comprensión. Mira, yo soy docente, ¿no? Y doy clases hace cosa de 1 año, 2 años, y esto lo repito siempre, ¿no? En sala de profesores me encuentro con docentes, y esto es responsabilidad exclusiva del kirchnerismo, lo quiero aclarar. Me encuentro con una docente, profesora de literatura, ¿no? Y le digo, che, ¿qué estudias? No, ¿estudiaste la Divina Comedia? La de... La de Dante Alighieri. Dante Alighieri. Me dice, no, ¿sabés aunque sea cuántos tomos tiene? No. ¿Estudiaste algo de Shakespeare? No. De Borges, de literatura estoy hablando, no estoy hablando de matemática. Sí. No había leído nada, lo único que se recibió con algunas fotocopias del Quijote y estudió Operación Masacre de Rodolfo Walsh y las gacetillas y el Eternauta. Claro, y el Eternauta y las gacetillas de Rodolfo Walsh. Con eso estaba recibida. Y después, claro, pasa cuando veo el libro de tema, a ver Sinache, profesora de literatura. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Y ahora sí me sale un poquitito el radical de adentro, ¿no? En la época de Perón, primer y segundo gobierno de Perón, ¿qué pasaba con la educación? Teníamos unos docentes de la hostia, de los mejores del mundo, ¿eh? Entonces había que reprimir si nos enseñaba lo que el gobierno quería. ¿Está? Entonces así terminaron muchos docentes, fundamentalmente en los colegios nacionales de aquel momento, presos y perseguidos porque nos enseñaba lo que Eva y Perón quería. El kirchnerismo se perfeccionó. ¿Qué dijo? Destruyamos los profesorados. Que salgan cuadrados. Entonces no se les va a enseñar bien a los chicos. Entonces apostemos a destruir que los profesorados terminen siendo una máquina de chorizo. Que la rentito. Fue lo que pasó. Entonces vos te encontrás hoy con docentes que, por ejemplo, vos lo parás adelante de un curso, vos no te olvides que hay algo fundamental, que te lo aprendí yo en la docencia. Cuando vos te parás en un curso, el chico no solamente va a escuchar conocimientos, el chico mira tu comportamiento, y en algunos casos te toma de ejemplo. Ahora, si vos enfrente pones a un tipo que no se baña hace 15 días, con un olor a chivo bárbaro, que me ha pasado a mí en los colegios con docentes al lado, que no podía estar del olor a chivo que tenía, digo, ¿qué es lo que se le está transmitiendo al chico? Nada. Entonces, bueno, tenés el problema educativo, tenés el problema de seguridad, que es uno de los temas a los cuales yo me dedico, donde es el único lugar del mundo donde vos vas a la Bucetich y seas lo que seas, te recibís porque entran por la puerta. Claro, entran 100 y se reciben 100. Si vas recomendado por un comisario inspector, claro, entran 100 y se reciben 100. Es la única escuela del mundo, que entran 100 y se reciben 100. Te puedo poner ejemplos de Europa, 45%. Los demás quedan en el camino porque no están aptos, porque no están preparados, porque los demás quedan en el camino. Estados Unidos está más o menos en el 48, cerca del 50, el promedio de los estados, porque las escuelas son por estado. Acá entran 100 y salen 100. Vos no tenés una pierna, no tenés un brazo, te cortaron la cabeza, no importa. Traes, salí, te recibes. Es una cosa de loco. Sí. Hasta el gobierno de Cafiero, ¿vos querías manejar un patrullero?
muy bien, te ibas a la Bucetich, ya eras policía. Te ibas a la Bucetich y hacías un curso de 8 meses, primero de un año, después de 8 meses, donde te enseñaban inclusive a disparar manejando, ¿no? Bueno, hoy con un registro profesional dado en el conurbano, que sabemos que vas con unos mangos y te lo dan, manejas un patrullero. Ahí tenemos todos los patrulleros destrozados. ¿Sabes en qué termina eso? En un gasto del Estado excesivo en arreglar patrulleros. Sí. Porque están todos destruidos. Bueno, eso es lo que pasa. Los cursos de Estado Mayor que existían en las fuerzas y que siguen existiendo en el ejército, esto fue una implementación de los militares, fundamentalmente, decía, porque hay un caso. Una cosa es ser un gran policía, que lo podés ser, y otra cosa es conducir. La conducción es un arte. No cualquiera está preparado para ir a Loma de Zamora y conducir 700, 800, 1200, 1500 policías. Tenés que estar preparado. Para eso estaban los cursos de Estado Mayor, que era la parte estratégica, la parte de conducción. Bueno, ahora lo sacaron. Vos ascendés, llegás a comisario general por antigüedad, porque te recomendó tal. ¿Sabés de conducción? No tenés ni idea. Entonces, bueno, la seguridad es un desastre. La salud pública, gracias a Dios, dentro de todo funciona, porque si hay una de las cosas que siguieron funcionando bien, acá son las universidades de medicina. Entonces, si bien ha caído el nivel, pero comparado con el resto, son una luz. Sí. Y es por eso que vos ves médicos argentinos en todas partes del mundo. Sí. Por todas partes del mundo ves médicos argentinos. Se destacan porque sigue siendo una universidad de lujo. Y quieren de toda Latinoamérica quieren venir a estudiar medicina acá por cómo se preparan. Entonces, sigue siendo. Porque es gratis. Aparte porque es gratis. Pero más allá de eso, el nivel académico que tiene es bueno. No, pero el nivel profesional de los médicos en la Argentina te implantan, tenemos el tema de Favaloro, claro. Tenemos el tema de Matera que operaba y pero el propio Manes es un gran médico y podemos hablar cantidad de... Entonces, el nivel profesional es bueno. Ahora, está desfinanciado los hospitales. Claro. Ahora, ¿por qué también son buenos? Porque es como dicen los mecánicos que te arreglan todo con un alambre. Bueno, esto te opera, me da techo descubierto, o sea, no tienen problema porque saben, están acostumbrados a operar en las peores condiciones. Pero bueno, tenemos salud pública hecha bolsa, seguridad hecha bolsa, educación hecha bolsa. En el caso de la salud, no son los profesionales, sino que es exclusivamente el problema de inversión. Y tenemos un sistema productivo que no funciona. Ahí está el tema. Y ahí está el tema. Y con esto redondeo la idea, ¿no? No sé si me da el tiempo, pero... hacemos la pausa y... Para dejar que redondee y... Bueno, el tema es este. Yo lo que veo es esto. El sistema productivo, que es la forma de salir para adelante. Acá la forma, de una forma socialdemócrata, no es echar gente, sino que la gente se vaya trasladando al sector privado a partir de reconvertir el sistema productivo. ¿Cómo se reconvierte el sistema productivo? Y eso sí lo podemos dejar porque es un poquito más largo, pero ¿cómo se reconvierte? Apostando muy fuertemente a una logística muy buena para exportar alimentos. Y después de la pausa, si quieren, lo explico de qué manera. Objetivamente, y así la audiencia empieza a aprender y empezamos a funcionar todo, que este es un camino muy distinto y diferente al que invoca los demás. El radicalismo tiene que ser protagonista y tiene que llegar al gobierno, no de esta forma, sino teniendo proyectos, teniendo protagonismo y teniendo lo que no hay más, cuadros políticos. Ya volvemos enseguida y seguimos con Fabio. Gracias. Dale. Seguimos con Fabio y bueno. Y la parte que quedó pendiente. Quedó picando, lo dejamos. Bueno, nosotros qué proponemos, decimos, bueno, primero hacemos un análisis internacional. Decimos la parte de Australia, Nueva Zelanda, parte Nueva de Guinea. Sí. Hay una desertificación de la tierra que es muy muy grande, muy grande. En el caso de África, la parte de África subsahariana y la parte de África meridional están perdiendo aproximadamente de áreas sembrables casi 1 millón de hectáreas cada 5 años. La parte de Asia, fundamentalmente India y China, la parte central de Asia, está desertificándose a grandes pasos. Europa no tiene territorio grande para sembrar. Lo que se está desertificando, pero a menor velocidad, porque tenemos el Amazonas, por las características, es América. Entonces, ¿qué pasa?
de acá a 30 años, y esto es lo que hay que ver, que obviamente la política del día a día no lo ve eso, de acá a 30 años la gran, digamos, producción de alimentos va a surgir de América, pero hay dos factores que hay que cuidar, porque en 50 años vamos a abastecer de alimento a todo el mundo, pero en 100 vamos a estar totalmente desertificados si no cuidamos la ecología y el medio ambiente. Entonces, son dos factores que son fundamentales. Entonces, ¿qué proponemos? En primer lugar, generar la logística en Argentina para poder exportar más. Nosotros podemos exportar hasta 300, 400 millones de toneladas de cereales y carne, obviamente, a discreción, porque tenemos para... ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora lo vamos a explicar. Hay que generar la logística para poder hacer eso. Primero, para eso se precisan 2 puertos de aguas profundas nuevos. La propuesta nuestra es uno en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, porque hay canales naturales, no en la parte que el peronismo quiso hacer, un puerto que era de Punta Piedras, ahí no, porque el dragado sería muy caro, pero está el viejo campo de bombardeo de la Armada, que hicimos un estudio con el ex intendente que ya fallecido Héctor Equiza, donde hay canales naturales, donde podríamos hacerlo ahí el puerto sin ningún tipo de problema. El segundo puerto que yo creo que hay que hacer es en Bahía San Blas, que están hechos los estudios de factibilidad. Lo hizo Raúl cuando iba a trasladar la capital, allá para hacer la gran base de la Armada. Se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y para eso necesitamos desarrollar el ferrocarril fundamentalmente, como columna vertebral, el corredor Rosario-Bahía Blanca, unirlo al puerto de San Antonio Este, que hoy opera nada más que 6 meses, sacando fruta, después prácticamente no opera, para poder sacar la mayor cantidad de... Tenemos que rediscutir una marina mercante nueva, y tenemos que rediscutir el ferrocarril, como te decía, porque vos fíjate, produciendo 140 millones de toneladas de cereales, que fue lo que más llegamos, creo, 145, teníamos 100 kilómetros de colas en los puertos de Rosario para descargar. Con lo cual, si imagínate, 300 no la sacamos en todo el año. Tenemos que pensar en el ferrocarril, el que hace Bahía Blanca... Rosario, Vaca Muerta, claro, llevarlo a la zona de Cuyo para poder sacar por puertos nuestros, porque se encarece mucho. Hoy estamos sacando fundamentalmente por los puertos de Chile, y eso encarece mucho el producto, porque Chile te lo cobra eso. Tenemos que pensar en desarrollar zonas bajo riego, por ejemplo, en la zona de Patagones. Por eso pensamos en el puerto en Bahía San Blas, porque la zona de Patagones y Villariño, que es provincia de Buenos Aires, son 2 millones de hectáreas que tienen un régimen de lluvia muy bajo, pero que la tierra es muy buena. Pero estamos tirando a los costados de esa zona, en el río Colorado, 400.000 litros por segundo de agua al mar, de agua para regar, y casi 1 millón de litros por segundo en el río Negro. Subir el agua esa, podríamos poner 2 millones de hectáreas bajo riego en Patagones y Villariño, y también podríamos poner en una punta de Río Negro, que es la zona, digamos, del norte del Río Negro, porque la zona suya hay 130.000 hectáreas bajo riego, la podríamos poner, con lo cual podríamos tener una producción muy buena. ¿Cómo se le da valor agregado a eso? Para que vos te des una idea, si nosotros logramos eso, automáticamente tendríamos aproximadamente unos 400.000 puestos de trabajo nuevos en la parte agrometal, porque precisás desde tractores hasta sembradoras, hasta... moverías toda la economía en base a eso, en la parte agroindustrial. Después tenés casi 40.000 puestos de trabajos nuevos en la parte de lo que se llama el riego, ¿no? Que se le llama tomero, al que levanta la compuerta, al que cierra, al que limpia los canales, la parte administrativa. Sí. Entonces vos podés mira, con esa zona solo empezás a mover la economía de diferente manera. Después hay que hacer convenios con China, que es el gran comprador nuestro, y con India. Dice, bueno, muchachos, a partir de ahora, de acá a 100 años, el 100% de los que nos compran vamos subiendo el 1%, en lo cual le mandamos, por ejemplo, el poroto de soja, que hay que desactivarlo. Nosotros lo mandamos crudo, como se cosecha. Eso le genera curciadera al animal, a cualquier animal. Por lo tanto, hay que desactivarlo. ¿Cómo se desactiva? Se genera el espele de soja, sacándole el aceite. Entonces, eso hoy, ¿quién lo hace fundamentalmente? El gran negocio, que lo tiene, Aceitera Deza,
que es la que absorbe todos los negocios. De un senador peronista. Claro, entonces le dan la exclusividad para que el tipo, y el año pasado facturó, la empresa de rentabilidad tuvo casi $1.000 millones, para que vos tengas una idea. Entonces yo digo, haciendo un convenio con China o con India, que el 1% anual de toda la compra lo vamos a mandar desactivado, que eso tiene un valor agregado que lo paguen, obviamente. ¿Entendés? La otra que tenemos que llegar, de acá a 200 años, mirá, esto es pensar un país para adelante, decir, bueno, toda la compra al 0.5% se lo vamos a mandar directamente en alimento balanceado para los porcinos. Eso te cambia la matriz productiva automáticamente. ¿Por qué? Porque el animal, el porcino, lo que come es 90% maíz y 10% soja. Más allá del núcleo mineral y otras cosas, pero no importa, eso es trabajo aparte, ¿no? Generar el núcleo mineral. Entonces vos tenés una hectárea que te da 5 quintales de soja que te pasarían a dar 14.000 kilos de maíz, si le pones maíz. Entonces generás otro tipo de producción, cambiás la matriz productiva. Entonces, ¿se puede pensar un país de esas características? Sí, se puede pensar. ¿Se puede pensar en vender más carne? Hay que desalinizar la cuenca del Salado, por ejemplo. La cuenca, las tierras se miden, esto Gaby sabe mucho, las tierras se miden por la carga, digamos, por ejemplo, 0,6 por hectárea, ¿no? ¿Qué significa? Animales por hectárea. Que serían 60 animales cada 100 hectáreas. Si vos desalinizás la cuenca del Salado, podés ir a 0,8, 0,9, ¿no? O llegar a el 1, que es 1 por hectárea, como tiene la zona de Pergamino, ¿no? Desalinizando solamente y haciendo una inversión. ¿Sabes lo que significaría eso? Para que te hagas una idea, 5 millones de vientres nuevos. Es impresionante, en la misma tierra, ¿eh? ¿Saben cuánto sale desalinizar una hectárea? 8 litros de gasoil. Nada más. Es lo único que sale. Lo que pasa es que hay que darle el GPS a cada productor agropecuario, y esto es una política de Estado, decir, bueno, para poder susurrar la tierra, para que la sal se vaya para abajo y después drene al río, bueno, hay que hacerlo en tal sentido, hay que hacerlo de tal manera, acá no te va a llegar, por lo tanto hay que hacer una cava para que la sal vaya ahí, ¿está? Se mete un fierro casi a 1 metro bajo tierra, con una bola así, el tractor va rompiendo, entonces cuando llueve, la sal se va para abajo y drena para la cava o en dirección al río. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. No es caro, lo puede hacer el mismo productor. Bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que lamentablemente... ¿Por qué los puertos de aguas profundas? ¿Qué pasa con el gran dragado del río Paraná y cómo salen los barcos? Ah, bueno, eso es el problema. Ese es el tema, porque acá en el Río de la Plata, ¿te acordás que bueno, no se podía dragar? Hace 4 años o 5, Turco, que venimos proponiendo lo del Canal Magdalena, que es la salida directamente, porque ¿qué es lo que está pasando? Yo les cuento, los barcos hoy entran por la enramada, que es frente al puerto de Montevideo. Ah, sí. Bajan pegado a Uruguay, cruzan por lo que se llama el canal Punta Indio, que está a la altura de Buenos Aires, para que ustedes más o menos se ubiquen, y de ahí suben por el canal Emilio Mitre hacia Rosario. Cuando cargan en Rosario, los barcos de grande porte cargan el 50%, porque no tienen calado. Entonces tienen que salir. Por más que se drague, ¿eh? Claro, por más que se drague. No, por más que se drague no se puede. Claro, exactamente. Entonces tienen que salir con la mitad de la carga. Son los puertos más caros del mundo. ¿Por qué? Porque acá está la vivada de los sindicatos, los acuerdos que tienen, lo que se llama el práctico, que te mete, te tendría que meter un práctico desde la enramada hasta Coso. Tienes un práctico que te hace el canal Emilio Mitre, que el práctico, que es el tipo que conoce el río, se sube y ocupa el lugar del capitán para sacar el barco del río. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un práctico que cobra más o menos entre $8.000 y $10.000 por barco, cada práctico. Después tenés otro que te hace el canal Punta Indio. Sí. Y después tenés otro que generalmente lo pone Uruguay, que te saca a la enramada. Y después ya se hace cargo el capitán. Para salir con media carga estamos Para salir con media carga. Ese barco tendría que ir a cargar. Ese barco tendría que ir a cargar a Quequén o a Bahía Blanca. Ahora le queda tras mano y le sigue siendo caro. Entonces, ¿qué haces? Estamos perdiendo venta porque se va al puerto de Santos, que le sale un 42% más barato. Entonces ahí perdemos ya ventas. Pero bueno, todo esto es ordenarlo.
Si vos haces el canal Magdalena, el barco automáticamente sale del canal Emilio Mitre, sigue derecho, pegado a Buenos Aires, y termina cargando, como digo yo, en Punta Indio. Para eso hay que hacer, digamos, un acceso y generar, por ejemplo, un nuevo ferrocarril por la traza del viejo ferrocarril provincial, para que de Mirapampa o del distrito Rivadavia, pegado a La Pampa, pueda venir toda la carga del oeste. Pero es pensar un país. Cuando vos mirás los ferrocarriles de 1890, que se ven en ese mapita con todas esas vías, eran los ingleses, lo habían hecho a imagen y semejanza de ellos. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían llevarse era el ganado. Ferrocarril ganadero. ¿Está? Sí. Por eso, cuando vos te vas a Bariloche y decís, ¿por qué el ferrocarril? Porque esta es la pregunta del millón, ¿por qué agarra por la zona, por lo que se llama línea sur, si en casi 1000 kilómetros debe haber 800 habitantes? Porque se llevaban el lanar de ahí. Y no lo hicieron por el valle, que sería mucho más directo, pero les importaba muy poco la gente. O sea, los ingleses lo hicieron para llevar. Bueno, todo esto, los ferrocarriles, vos fíjate que los frigoríficos, la Negra, que estaba en Avellaneda, estaba sobre las vías. Todos los ferrocarriles, todos los frigoríficos, los ingleses los hicieron sobre las vías porque tenían todo hecho. Bueno, hoy tenemos que hacer, el ganado no se puede trasladar más, porque en aquel momento el ganado se compraba al bulto. Entonces vos te mirabas así y decías, bueno, este te lo pago tanto, era el bulto. Hoy es por quilaje. Y el animal tiene un desbaste. ¿Está? Cuando vos lo subís al ferrocarril o al coso, le agarra cursiadera, por ejemplo. Entonces eso te puede llegar a perder hasta 15 kilos. Como hoy se compra por kilo, entonces se pierde mucha plata. Entonces el animal tiene que ir en camión. Ahora, el cereal puede ir tranquilamente en tren. Claro. Ahora, si vos subís, me dice a mí, si vos desarrollás el ferrocarril, los camioneros lo que tienen que cambiar es el GPS. Si bueno, en vez de trabajar con cereales, que trabajen con ganado. Si vos metes 3 millones o 5 millones de vientres nuevos en 4 o 5 años, olvídate que trabajan todo con Hacienda. No les hace falta, no pierdan trabajo. Solamente lo estás rediseñando el sistema. Entonces yo creo que para eso también hay que pensar en la parte ecológica, porque si nos dedicamos a producir alimentos, eso genera desertificación en la tierra. Bueno, tenemos que empezar a pensar desde otro lugar. Por ejemplo, ningún país de Latinoamérica hacen censo arbóreo. No existe eso. Es verdad. Entonces hay que empezar a trabajar. Si vos necesitas 20 árboles por cada ser humano, las ciudades las tenés que llenar de árboles. Tenés que planificar un sistema, digamos, para cuidar la ecología. Como se hacía en el sur, los sistemas de riego, ¿qué se hace? En todo lo que es para mantener, digamos, la sequía, se le pone álamo alrededor, para meter árboles. Bueno, hay miles de sistemas, pero hay que pensar en eso. Y lo que es clave en esto, es, la Argentina tendría que ser el promotor de juntar a los grandes productores de cereales del mundo y generar algo como fue la OPEC con el petróleo. Bueno, nos ponemos de acuerdo, no para negociar precios, porque sabemos que eso lo rige el mercado y eso es así en todas partes del mundo, pero sí para juntarse y decirle, bueno, muchachos, a Europa, nosotros les vamos a vender, pero ustedes tienen que hacer inversiones para cuidar la ecología en América. Y ahí hacer una redistribución, porque nosotros queremos cuidar el Amazonas, queremos cuidar el Chaco, queremos cuidar, porque sabemos que esos son los pulmones que nos van a permitir producir de acá de 300 años. Si no, en 100 estamos iguales que Nueva Guinea en Australia, que hoy es un desierto. ¿Está? Porque se está avanzando en algunos lugares. Por ejemplo, el desierto de Atacama, comparado con el Sahara, o sea, avanza un 10, un 15%, pero avanza la desertificación. ¿Está? Que eso influye el calentamiento solar, influye muchos factores. Pero cuidemos acá que avance lo menos posible y dediquémonos a producir granos y que haya una redistribución de riquezas real y seria. Pero para eso, porque la economía mundial hoy es cíclica, cuando nos toca que nos vaya mal en lo económico, lo que tenemos que hacer es tener un pueblo culto. El pueblo culto sabe sobrellevar los momentos de malaria sin caer, digamos, en el hambre ni nada por el estilo, sino ajustando determinados, porque eso que es cíclico, que pasa en Estados Unidos y pasa en todos lados, nosotros lo tenemos que cuidar. Y con esto termino y es el último dato. Las 4 tierras mejores del mundo, son: hay un lugar muy chiquitito en Angola, Ucrania, que está en guerra, el centro de Estados Unidos y la Pampa húmeda. Teniendo el mejor, digamos,
de la mejor tierra del mundo, estamos como estamos. Eso es lo que te muestra la mediocridad que hay. El radicalismo tendría que tener un proyecto de esta característica. Estoy absolutamente convencido, porque cuando nos sentamos a escribir sobre esto y a pensar y a convocar técnicos y decirle, che, mira, el partido piensa en este sentido, somos socialdemócratas, esto, lo otro, lo pensamos de esa manera. El partido tendría que tener un proyecto de esta característica. Lamentablemente, esta manga de sinvergüenza que tenemos en la Cámara de Diputados, que son uno peor que el otro, como decía yo, 30 traidores y 4 timoratos tenemos, ¿entendés? Estamos en problemas. Hay que refundarlo. Esta fuerza va a ser lamentablemente vamos a pagar consecuencias carísimas de esta estupidez que hicieron. ¿Saben por qué? Porque cuando le vaya mal a Milei, llega a ganar el kirchnerismo, y los responsables somos nosotros por no generar un proyecto alternativo como el que me estamos proponiendo en este estudio ahora, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas por hacer. Los radicales no nos vamos a quedar parados. El radicalismo no son eso, y eso hay que explicarlo. El radicalismo tiene 130 años de historia. No son esos 34 sinvergüenza. Y agreguémoslo a algunos gobernadores y a algunos del Senado. No son 50 tipos. Esto no es una pirámide donde hay dueños. El radicalismo es el Turco, es Gaby, sos vos, soy yo. Somos todos los que salimos en nuestros barrios, vamos a laburar todos los días, vamos con la frente bien alta y con mucho orgullo decimos que somos radical. Lamentablemente no por estos sinvergüenza, lo decimos por Alfonsín, por Ilia, por Irigoyen, por Alvear, por Leandro Enalén, lo decimos por todo, por Larralde, lo decimos por ellos, por Pugliese, por ellos decimos, y estamos orgullosos de eso, no de todo esto sinvergüenza. Lamentablemente, yo antes de ayer pasé un día muy mal porque la verdad, por primera vez en mi vida sentí vergüenza de decir soy radical cuando veía a estos sinvergüenzas votar en la televisión. Pero no me voy a dar por decir que lo llamaste a más de uno y se lo dijiste. Sí, lo llamé a más de un dirigente y le dije, che, ¿cómo seguimos? Porque yo, la verdad, con estos sinvergüenzas no tengo nada que ver. Aunque hoy cambien y sean opositores, ya está, lo que hicieron. Bueno, pero no ahí tengo nada está que ver. montado un aparato y un circo. Nosotros somos los militantes que tenemos que sacar a ese aparato y a ese circo. Así que vamos a hacer una pausa. Estamos aprendiendo bastante con el profesor y también con Gaby, así que vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias. Son las 5:53. Bueno, seguimos en Punto Crítico, nuestra segunda hora. Y bueno, seguimos con hoy dos invitados de lujo, con Fabio Brani y Gabriel Pese. Así que, bueno, lo que nos habíamos quedado, Fabio. Dale. Bueno, yo sostengo de que vos si tenés un ingreso de 1.000.000 de pesos, de 800.000 pesos, y tenés 2 hijos, no podés mandarlo al colegio Newman y pagar 2 millones de pesos mensuales. ¿Esto? Sí, claro. Sí. Entonces vos no podés, es real, no se puede gastar más de lo que entra. Ahora, también hay que aclarar que el país no es una empresa. No necesariamente siempre tiene que dar superávit. A veces da déficit, pero vos tenés que cuidar la parte social también. Bueno, eso es lo que este gobierno no entiende y es lo que tampoco entendió el anterior. Yo se pensaba que era darle la maquinita y darle que va, no pensar en un sistema productivo. Este gobierno tampoco piensa en un sistema productivo, pero que dice, achiquemos el gasto. En vez de gastar esa plata en el colegio Newman, directamente lo que no estudien más, meterlo los chicos. Y la solución es muy fácil. Entonces, claro, que coman y nada más. Y si comen un día por medio, mejor. Entonces, no es ni una ni la otra. Ahora, hay un factor que esto más de uno quiere discutir, ¿no? Este gobierno es de derecha, no me cabe ninguna duda. Ahora, el gobierno anterior y el gobierno de Cristina también eran de derecha. Y esto es lo que muchos no entienden. Porque te dicen, no, porque los zurdos... Acá no hubo un gobierno de izquierda nunca. Tenían el terrateniente más grande del país. Claro, no, pero más allá de eso, más allá de eso, yo lo que analizo es esto. ¿Quién ganó? ¿Quién fue el sector que más ganó en el gobierno de Cristina? Los bancos, que son de izquierda. ¿Quién es el que más ganó en la época de Macri? Los bancos y los grupos financieros. Ahí se agregaron los grupos financieros. ¿Quién fue el que más ganó en la época de Fernández? Los bancos y los grandes supermercados, que hicieron negocio con la tarjeta alimentar. Cuando estaba la tarjeta alimentar, ¿qué te hacían los tipos? Sabían que cobraban, el gobierno lo informaba, sacaban una promoción para que la gente caiga en ahí, y ¿sabes qué? La transferencia del gobierno
de Alberto Fernández a los grandes supermercados, en algún momento, cuando apenas arrancó Fernández, eran de 300.000 millones anuales. O sea, 300.000, le giró directamente a las grandes cadenas de supermercados. Entonces, ¿quién ganó? Los grandes supermercados y los bancos. Y las aseguradoras. Y las aseguradoras. ¿Y quién ganó? ¿Quién está ganando con Milei? Los bancos y las grandes multinacionales. Entonces, para que vos te des una idea, primero, los bancos ganaron en todas. Sí. Y después ganan los grandes grupos económicos. Esta vez no le toca a los supermercados, le toca a las multinacionales que exportan, a Techín, por ejemplo. Bueno, a las privatizadas. Pero vos ves eso y decís, no me hables de izquierda y derecha, acá siempre gobernó la derecha. Que después algún gobierno, yo que sé, por ahí el kirchnerismo, tenía un poquito más de sensibilidad para no tener conflicto social y le tiraban algo, no eran tan animal como el que tenemos ahora. Bueno, sí, también, pero siempre fueron de derecha. Entonces nosotros lo que precisamos es un gobierno socialdemócrata. ¿Por qué Milei, y acá está la clave, por qué Milei nos odia a los radicales? ¿Por qué nos odia? Le pegaba a Alfonsín. Porque saben que lo que realmente opositor a ese proyecto es el radicalismo. Por historia, por lo que propone, porque es humanista, porque es solidario, que es todo contrario a lo que es, porque es republicano y porque es socialdemócrata. Lo dijo hace 2 días, en la quería el 14 bis, que lo odiaba. Claro, bueno, por eso, y el 14 bis es un invento Le radical. hizo Larralde. De que yo Larralde. Entonces, cuando uno ve todo eso, entiende por qué Milei está en las antípodas. Lo que uno no logra entender es el comportamiento de los diputados, o bueno, conociéndolos, sí, uno entiende también el comportamiento. De algunos por ahí me sorprendió, de otros, pero la verdad es que a mí de la mayoría no me sorprendió nada de esto ridículo que están sentados. Entonces yo veo que lo que está, digamos, desubicado en esta situación es, en primer lugar, considerar de que acá hubo algún gobierno de izquierda, de centro izquierda o socialdemócrata. Mentira. Fueron todos gobiernos de derecha los que hubieron acá. O conservadores. O conservadores. Después, conservador era el de Duhalde, sí, por ejemplo, pero yo... claro, después de los cachivaches que vienen, uno empieza a reconocer algunas cosas. Por lo menos Duhalde pensaba en la producción. Duhalde armó la idea del proyecto productivo, inspirado un poco en lo que había sido el frondicismo. Bueno, obviamente que no le funcionó, pero por lo menos tenía eso. Hoy, yo que sé, Duhalde, que con el cual no comparto nada, pero sí te puedo decir que está años luz de estos cachivaches. Hoy hasta Rucau es libertario. Sí, y sale en los medios. Y tiene grandes empresas de seguridad, aparte, que esclaviza a la gente. Entonces yo digo, me parece a mí que se puede, el radicalismo es el partido ideal para encabezar un proyecto socialdemócrata, un proyecto diferente, un proyecto con movilidad social ascendente, un proyecto donde se piensa en el que menos tiene y en la clase media. Pero obviamente no con esta dirigencia. Pero a mí, si hay algo que me entusiasma, y hoy estoy acá y ahora el 17 viajamos a Viedma, seguramente con Gaby, a dar una charla en el comité de Viedma en Río Negro. Tenemos invitaciones de Santiago del Estero, de La Rioja, y si seguimos caminando, ¿sabes por qué? Porque a cada lugar que vamos nos encontramos con militantes que piensan como nosotros. Sí. Entonces en la base está. El partido no hay un corte como fue histórico de líneas internas, de arriba hacia abajo. O sea, había una línea más de centro derecha, otra más de centro izquierda. No, hoy no funciona así. Hoy está la militancia de un lado y todos estos sinvergüenza del otro. Entonces, lamentablemente, tienen cooptado el partido y el sello porque son los que tienen la plata. Hoy hacer una interna sale mucha plata, juntarnos los militantes muy difícil. Esto estuvo pensado así, ¿eh? Claro, sí, porque sí. las pasos se inventaron para que pase esto, Para que pase 4 esto. vivos pongan los nombres con un lápiz y la militancia lo se que queda pasó, afuera. por eso algunos llegaron Esto sin está tener pensado. la doctrina Claro. radical. Viste, cuando nosotros empezamos a militar decía doctrina para que te entiendan, conducta para que te crean. Exacto. Entonces hoy en día vemos que no hay doctrina menos conducta. Menos. Entonces que son hábiles negociantes que salieron de una financiera, que coactaron, que hicieron créditos usurarios a tasas muy altas, que eran los que compraban el crédito 27797, a la cual peleamos mucho, que era ayuda de deudores hipotecarios, que éramos dos los que estábamos ahí, que habíamos recibido de todos lados, pero cuando le dijimos a Kirchner esto se cae, porque el fideicomiso en la Argentina se cae,
y el 8% en la reforma laboral se cae, porque no va a haber empresario que te la va a poner de su bolsillo nunca, sino que se la va a sacar al trabajador. Y estas son las discusiones que tiene que haber en la Argentina. Tenemos que juntarnos para empezar a discutir y para empezar a desarrollar un presente. Yo creo que el radicalismo pasa hoy en día por ser una alternancia de gobierno a un gobierno fascista y falangista, Sí. que está incorporado a la derecha internacional de Abascal, de Bolsonaro, de que hicieron la reforma del Trump. 26 y después, Trump, exactamente, que hicieron la reforma que después vino la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá nos tenemos que parar y ver un campo visionario distinto y empezar a decir, cuando nosotros éramos pibes, Fabio, ibas y vos te agarrabas y tenías a Grispun en economía, vos, que compartas o no, eso Sí, son sí, sí, cosas son temas, distintas, sí, ¿eh? sí. Que tenías a Caputo en internacionales, ¿entendés? Y uno empezaba a hacer política y en ciencias políticas Jaunarena en mirando defensa. a Jaunarena en defensa, Borrás que primero. tenía a Borrás Borrás primero. primero que, y al Plan Cóndor, ¿entendés? Claro. Que era la reactivación del radicalismo, la posesión de la capital en Viena de Carmen de Patagones y una economía que era abierta y popular. Y teníamos un gobierno y un presidente que ese sí que tenía pelotas, que mandó a llevar, también vale decirlo, y sentó a los militares a una justicia civil Mira, Turco, ordinaria y los condenó. ahora que decís eso, lo que te señalaste antes, hay una clave que se me pasó por alto decir, que la Argentina, así como le pasa por ahí a los países escandinavos con lo que produce, tienen que tener desacoplados los precios nacionales con los internacionales. No hay forma. Las retenciones como un sistema de recaudación son bastante jodidas, pero que tiene que haber un tipo de retenciones sí es normal, porque vos tenés que desacoplar los precios. ¿Por qué? Porque si yo vos uso la libertad de precios en Argentina, la libertad de mercado, hoy, para que vos te des una idea, si le saco las retenciones al maíz, ¿no? Hoy el kilo de osobuco saldría 15 lucas. ¿Está? Porque hoy todo lo que es carnes se rigen por el precio maíz. ¿Está? Porque ya no se engorda más a pasto la vaquita. O sea, todo el 96-97% de la carne que se consume en Argentina y que se exporta son de firlot, o sea, de engorda corral. En el caso de cerdos el 100%. Las aves también. Las aves también. Todo el pollo. Todo lo que es pollo también, en los galpones de pollo que vemos ahí en la ruta. Lo que es oveja o lanar o ovino, lo comento acá, el primer firlot de la Argentina lo puse yo, de ovino, en general con esa. Hoy hay más de 100 en todo el territorio, o sea que lo que es cordero también se está alimentando. Entonces, ¿qué pasa? Vos desacoplas si el maíz que compra el productor, el que tiene el firlot, o ya sea de lanar o de vaca, o si paga el maíz el doble, lo traslada a la carne. Entonces, eso es automático. Entonces, vos no podés desacoplar los precios. ¿Por qué? Porque si vos, digamos, de alguna manera liberás los precios, que es lo que propone mi ley, la carne va a valer eso, pero los sueldos siguen estancados en $200. Hoy una jubilación está $100, 105.000 pesos, que gana la mínima un jubilado. Entonces, si vos desacoplas a eso y el kilo de carne vale como Estados Unidos a $10-12, olvídate que no tiene comida para 10 días. Tenemos los precios de alimentos de España, nada más que ellos ganan 9 veces más que nosotros. Claro. Entonces, el sueldo básico diario en Estados Unidos son $100. ¿Sí? Ellos pagan el combustible más barato y por ahí la carne un poco más claro, cara. para que vos te des una idea, tendría que... Pero tienen acceso a comprarla. Sí, Claro, sí, ahora sí, te sí, digo, acá no. Si vos querés tener los precios como en Estados Unidos, por ejemplo, y querés la libertad de mercado, tenés libertad de mercado. El sueldo mínimo tiene que ser como en Estados Unidos, $1.260. Esa El mínimo. El mínimo. Claro, lo que Vital y tiene móvil. acá hay una equivocación garrafal que es la economía de Milei. Sí. Entonces, quiere llegar las tarifas a precios internacionales y los sueldos a niveles mundiales Sí, de de Angola. Senegal. Claro. Entonces es imposible porque nunca vamos a poder comprar un kilo de carne y el abuelo, que no le dan, como decías bien vos al principio, porque me consta hoy con los problemas familiares que tengo, no te dan la medicación en el PAMI,
pero también tenés que ver los abuelos que pagan el alquiler. Claro. Ese es el tema. Entonces vos decís, este hombre, que todos están ilusionados, que la juventud lo votó, que es un lírico de la política, Es lo un hace mitómano. como... Es un mitómano y Un es, enfermo. Por es eso- un mesiánico. ¿Qué? Por eso, Turco, yo dije unas palabras que hasta suenan por ahí feas, ¿no? Pero yo dije, aunque le vaya bien, yo estoy en contra. No, porque no es está el bien, modelo ¿no? de país que yo... Eso nosotros lo decíamos en el 90. En el 90, lo que pertenecíamos a la juventud en ese momento, ¿no? Ahora ya pasamos. Esto es menemismo con esteroides. Claro, sí, pero esto Muy buena definición, encima los esteroides no son el ondocorio, no son el de carurobolín, no son el testovirón de Po, Primanabol. ¿entendés? No son el primanabol. Estos los esteroides que te llegan son agua y del riachuelo, ¿entendés? Sí. Entonces vos, por más que muevas la masa muscular, Claro. nunca vas a aumentar, ¿viste? Los bíceps, los Exacto. tríceps, nunca te vas a Exacto. formar. Entonces, acá hay un tema que es muy específico y queremos que entienda la gente y que no somos muy técnicos, pues somos muchachos de barrio también, que cada uno estudió, pero nosotros nacimos en la esquina de un barrio porque muchos dicen, los dirigentes radicales son fríos. Bueno, hay algunos que sí son fríos, que no salen de Puerto Madero, que no tienen compromiso, pero nosotros andamos en colectivo, en tren, en el barro, nos mojamos, se nos inundan las cosas, seguimos adelante, tenemos 5 comedores, también le peleamos gremialmente porque sabemos cómo hacerlo y también tenemos lo que no tienen los 34 abogados, que los 34 diputados, que la falta de huevos que a nosotros nos sobra. Entonces, acá hay una diferencia, lo que es los militantes, que tenemos que empezar a formar más cuadros políticos, porque sin cuadros políticos, estos tipos que nada más se maquillan un poquito para salir a la tele, se peinan y se ponen perfume importado. Nosotros tenemos perfume de barrio, con olor a perro, con olor a abrazo del vecino nuestro, y eso es la solidaridad, la ética y el desarrollo de la cooperación en política. Y ahí en el Congreso la Unión Cívica Radical no presenta el campo popular. Y esto hay que decirlo. Totalmente. Mira, acompañando y por supuesto que reafirmando todo lo que vos acabas de decir, nosotros vivimos en los barrios, militamos en los barrios y hablamos todos los días con la gente lo mal que la está pasando. Estos muchachos lo único que consumen, no hablan más con la militancia, la mayoría no, es imposible comunicarte. Le pedís una audiencia y te la dan dentro de un año y medio. El o no secretario. Te la dan, El secretario. El secretario. Vos ahora inventaron otro tema, el de recursos humanos y después el de prensa. Claro. Entonces vos después de 2 años vas a tener una audiencia con un pelotudo que no va a ser nunca diputado Que porque la exactamente. gente lo va a rechazar. Claro. Exactamente. Entonces, como vos ves esa situación, ¿de dónde se informan estos tipos? Los 34 esto. Incluyo senadores y algunos diputados provinciales a través de las redes sociales. ¿Y sabes por qué hacen lo que hacen? Pero estoy casi seguro. Algunos porque son unos vivillos que habrán negociado algo. Y otros lo hacen porque lo único que consumen son redes sociales. Y Milei, hay que reconocerle que las copó las redes sociales. Claro. La tiene copada. No me pasó ni con el kirchnerismo ni con nadie. Publico algo en contra del gobierno y automáticamente 300 me putean. ¿Cómo decís? Evidentemente, controles. Claro. sí. Ahora, Pagos. si les pasa eso, tómense el trabajo de meterse en los muros. Es un muro que no publica hace 5 años. ¿me Que entendés? son nuevos. O que son nuevos. Que son nuevos todos. Tómense ese trabajo. Entonces digo, Lo primero que te dicen, disculpa, cabeza de termo, porque Claro. allá yo estoy leyendo un efecto de la comunicación política. Entonces le pongo cualquier estupidez y saltan todos los que no tienen que hacer, en vez de dar propuesta, insultar. Entonces Claro. lo primero que te dicen, sos cuca o sos cabeza de termo. Claro. Y viene de esos sentidos resentidos sociales. claro, pero como yo ¿no? digo, a todos estos tarados que te hablan del adoctrinamiento en la universidad, yo digo, tener la honestidad de cuando vayas al médico, decirle al médico que te está atendiendo que es un adoctrinado. Andá y hacelo. Porque el 99% de los médicos salieron o de Uva o de La Plata. Andá y decirle que es un adoctrinado.
si tenés la bola para decírselo, ¿no? O sea No, que- pero vos fíjate la marcha del 23, lo que fue. Bueno. Claro. Ahí pero- estaban Lástima que se adoctrinados ensució un todos. poco también, Sí, ¿no? sí, bueno, está bien. Los oportunistas se colgaron del carro. Siempre pasa esto en las marchas. Fue una Imagínate mucha que de Loredo fue a la movilización. marcha. Y fue. Claro, pero después no fue a votar Claro, el presupuesto, ¿viste? claro, Entonces, pero- viste, este muchachito tiene que tomar un aclarar rebote de vez algo, en hay que cuando. aclarar algo en lo que decía Fabio de lo productivo. Argentina no es un país pobre. Argentina es un país empobrecido por una banda de sinvergüenza y donde un habitante en Argentina pase hambre es inmoral. Porque producimos alimentos para 400 millones de habitantes, no para 40. ¿Sí? Tenemos la amplitud térmica, porque Fabio nombró las mejores praderas y los mejores campos del mundo, pero nosotros tenemos una amplitud térmica desde Jujuy a Tierra del Fuego que no la tiene nadie. Hay Vos querés microclima en San Luis. hacer un mejoramiento genético, lo que vos tardás 8 años en Estados Unidos, acá lo podés hacer en un año. Si vas sembrando en Salta, vas bajando, en un año podés hacer el mejoramiento genético. Por eso las grandes semilleras están en Argentina. ¿Sí? Y como eso, un montón de cosas. Tenés Bueno, la genética animal. la genética animal, pero aparte tenés Esto uno en Argentina. de los recursos más preciados en el mundo, que es el agua dulce, que se produce sola, con los glaciares y baja dulce hasta el mar. Eso acá se desaprovecha, en el mundo no. Vienen el barcos, acuífero más grande, el Puelche, que es uno de los más grandes del vienen mundo. barcos de Arabia Saudita, entran en el Paraná, cargan el agua sucia del Paraná y llegan a Arabia Saudita con el agua embotellada. Gratis, porque acá no nos pagan un mango, ni una retención, ni nada. ¿Sí? Este país es un país donde es rico. Es rico. Cuando los viejos decían que vos tirás una semilla y sale, es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que vivimos gobernados por sinvergüenza. Por sinvergüenza y por mentiroso, porque este hombre te habla de las privatizaciones. ¿Por qué en Ferrocarriles no la privatizó completa? Ah, no, lo de grano carga, que es el que da ganancia. ¿Y el resto qué va a hacer? ¿Lo comemos nosotros? ¿Seguimos pagando déficit? En el mundo los ferrocarriles son deficitarios, que no sea mentiroso y que lo diga. En el mundo, las nucleoeléctricas atómicas son del Estado, no son privadas. ¿Cómo va a poner a privatizar una nucleoeléctrica atómica? Es una locura. Y ahí a Gaby te interrumpo Sí. y te pido mil disculpas. Vos fijate lo que hizo en zona de conflicto en las altas cumbres con Chile, Argentina. Le da Hidronor y se llama Transchile, no me acuerdo cómo es, y le da la mejor distribuidora donde producía energía, donde trasladaba desde ella a la Central Nuevo Puerto y Puerto Nuevo de Cedva, las privatizó. Entonces vos decís, nosotros tenemos el mejor territorio, 2.400.000, confluencia con el Océano Atlántico y Pacífico, dividido por los... Tenemos conflictos y que resolvió muy bien, porque esto hay que decirlo y hay que recordarle, el primer gran debate que hubo democráticamente fue el de Caputo con Sadi. ¿Entendés? Que le dijo sigan las nubes de Cháchara y le dio la explicación de las aguas profundas y del canal de Beagle. ¿Entendés? Entonces, que era un conflicto de 1871 que habíamos tenido ya una confrontación con Nicanor Costa Méndez por la Malvinas, donde se destruyó una generación bastante grande porque no teníamos armado, bien instruido las fuerzas todavía armadas, que en ese momento estaban operativamente mejor que ahora, y esto hay que reconocerlo. Pero ahora lo que viene en la discusión nueva política es decir, ¿dónde estamos, dónde vamos y qué queremos? Porque hoy el radicalismo no sabe dónde va, sí lo que quiere, que es la recaudación o tener algunos kioscos para seguir produciendo productos descartables, como los preservativos estos que están en la Cámara de Diputados, que después vos los mirás y te miran por arriba, o van a hacer algún discurso en un barrio que no tengo nada con los barrios de capital que están tomados, y del otro lado el pueblo que paga impuestos está pidiendo por lo menos mayor seguridad, mejor defensa, y ellos yo te nombré Tandanor. ¿Por qué Tandanor la quieren privatizar? Porque quieren los terrenos de Tandanor, que son linderos a Puerto Madero. Claro. Porque son los más caros del país, no porque quieran el astillero, que es superavitario. ARSAT, ¿por qué la quieren privatizar ARSAT? ARSAT es superavitaria.
ARSAT no son los 3 satélites que están puestos en órbita, que este año pueden facturar en Estados Unidos. ARSAT son los 2 cables de internet que entran al país, uno por Las Toninas y el otro por Brasil. ¿Sí? Si vos privatizás ARSAT y si se le das a un grupo, ese tipo va a poder decir cuánto vale el internet en el país. Entonces no te vas a comunicar nunca más. Y eso sí va a ser un monopolio. Pero eso ya es soberanía, estamos hablando. Pues ya la soberanía no va nada más por los límites. Bueno, va la soberanía alimentaria, va la soberanía informática. Tierras te permite privatizar Claro. Tierras limítrofes. Claro, Claro. la soberanía energética. Entonces- Están hablando, todos te hablan de la matriz energética. No, que hay que hacer un gasoducto para traer el gas. Claro. El fósforo en Santa Cruz está prendido, yo era chico y ya estaba prendido. Eso es gas que se está quemando. A nadie se le ocurrió poner una termoeléctrica al lado. ¿Qué es más barato traer? ¿Un tubo de gas o un cable con luz? Pon una termoeléctrica y trae un cable con luz. Y vos Tan fijate- difícil, Y vos fíjate que el gas que se venteaba lo trajo Alfonsín Sí. en el 83. El primer de Loma gasoducto. de la Lata. Sí. En tiempo De Loma récord. de la Lata. La última gran obra hidroeléctrica del país es Cerro Pelado, Sí. que es única en Sudamérica. Tiene 2 lagos y comunicado por abajo de una montaña. ¿Sí? Que de día genera y de noche lo podés usar de bomba para subir el agua al otro lago. Esa se autoabastece. La última fue en la época de Alfonsín. Nunca más Igual hizo que la una obra central de hidroeléctrica. Abasto. Quisieron hacer las dos, la Néstor Kirchner y no sé qué, y a los chinos se les rajó el muro 3 veces ya, y la abandonaron en las tierras de Lázaro Báez. Entonces, un proyecto de país. El proyecto de país era el de Alfonsín. Porque querían... El único que hubo durante estos 40 años de democracia. Seguro. El único que El único. lo alimentaba, Claro. no regalaba, introducía fuentes de trabajo. ¿Por qué Porque querían cuando trasladar la hablaban- capital? Claro, y que ese Para es el cambiar el tema. eje político del eje económico Ahí del está. país. Y hay que y el insistir eje con productivo. eso. Trasladar la capital. Seguro, ahí. y estaba bien pensado. Y Fabio era amigo del doctor Neri, que falleció hace poco. De Aldo Neri. Sí, que era el encargado del traslado de la capital. Estaba todo estudiado, todo para hacerlo. No era el momento. Dijeron, ¿y cuándo va a ser Yo el momento? tuve el honor de estar 4 años todos los martes y jueves con Raúl Alfonsín. Estaba en la FUALI, que era la Fundación Argentina para la Libertad de Expresión, Claro. ahí en Ayacucho 132, y el presidente de la fundación era Aldo Neri. Por eso yo iba todos los martes y jueves y charlaba con Aldo, con todos los dirigentes del país que lo iban a ver, y después tenía hora y media, a veces 2, a veces 15 minutos según estaba con Raúl. Ahí conocí a grandes dirigentes de otros partidos, ¿no? Habíamos hecho un grupo, esto es anecdótico, pero lo cuento ya que estamos. Habíamos hecho un grupo para hacer el seguimiento de la flexibilización laboral en aquel momento. Estaba el diputado Troglio, que ya falleció, Simón Lázara, ¿Te acordás? Simón Laza, Simón Laza, socialista. sí, socialista, Fernando Nadra, del Partido No, Comunista, ¿te acordás? y estaba Carlitos Castro, que era el vocero de Raúl. Y nos juntábamos en la fundación y después empezamos a juntarnos en el departamento de Simón Lázara, ahí en la calle Moreno, a 1 cuadra y media del departamento de policía, que siempre lo cuento porque era gordo Simón, pero nos recibía con sanguchitos de miga y bueno, y ahí discutíamos cómo frenar y qué línea bajarle a los... No lo hacíamos nosotros, le transmitíamos a Raúl y Raúl le bajaba línea a los diputados de cuál era la forma, ¿no? De cual había otros diputados Claro, en la sí, Cámara, ¿no? Hay que decir que no era el bloque de los 44, Eran de pero era- eran picantes, escuchar. ¿viste? Es para escuchar. Claro, yo Con un personalmente Karolaki, con- de los 90 lo he conocido todo porque por lo general me mandaba Raúl a verlo a uno o a otro Y el mejor presidente de la Cámara, Pugliese. Oh, Lejos. Sí. sí. Yo con Pugliese tuve una relación muy buena en el 91, fundamentalmente en la campaña a gobernador de él. Ahí me relacioné bastante y bueno. Pero del 91 al 95 estuve con Raúl, fueron 4 años, de los cuales aprendí muchísimo de política, fundamentalmente con estos dirigentes
que yo me sacaba el sombrero, yo aprendía todos los días cosas nuevas, más allá de ser otros partidos, no tanto con Simón Lázaro, con Polino, que venía Héctor Polino, también socialista, que venía cada tanto. ¿Te acordás que en ese momento estaba también Manrique? Claro. ¿Te acordás que lo habían puesto en turismo? No, pero eso fue en el gobierno. En el gobierno, sí. El gobierno sí, de Raúl, sí. Lo había puesto y teníamos también diputados de ultraderecha como Ruth Mojardín, que Ah, ¿te acordás? Porque claro, pero eso estaban todos sumados al Los proyecto. jujeños, ¿cómo se llamaban? Los Guzmán. Los Guzmán De Jujuy. Que Por era eso de derecha. pero Raúl tenía una tendencia, digamos, de centro izquierda, como tengo yo, sinceramente, con una muy buena relación con el socialismo, inclusive con Fernando Nadra, que era el Partido Comunista. No así con el sector, bueno, ya acá nos metemos en interno de otro partido, ¿no? Pero con el sector de Atofaba, que era el secretario general del Partido Comunista, que ya tenía una tendencia peronista. Fernando Nadra no era peronista y no los quería para nada, y era muy cercano a Raúl. Ahora, te hago, a él no le gusta hacer nombre, pero a mí sí. Yo digo, ¿vos sabés qué cargo ocupó de Loredo en el gobierno de Macri? Y estuvo en el ARSAT. En el ARSAT. Presidente del ARSAT. ¿Cómo puede votar la privatización del Claro, ARSAT? pero bueno, también ese muchacho hoy en día no está bien en sus cabales emocionales, necesitaría estar Pienso lo cerca de un sillón psicológico y tener un periodo de decir y leer a José Ingeniero. Capaz que yo tengo algún libro y decir los ideales no se venden ni se negocian. Vamos a una pausa y seguimos con el corte y cerramos enseguida. Gracias. Bueno, seguimos, llegamos al último bloque, la verdad que hoy es un programa dinámico, la verdad que no tuvimos tiempo de nada, pero la verdad que muy enriquecedor, muy bueno, así que bueno, me quedó una pregunta para Fabio Bran, en especial. ¿Cómo vos pensás que, para todos los correligionarios que nos están escuchando, correligionarias, la Unión Cívica Radical, tenemos interna este año, ¿cómo podemos hacer o qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución para que la Unión Cívica Radical vuelva a estar en el escenario donde tiene que estar? Mira, hay dos factores que son fundamentales. Como dije antes, ya no está, los cortes no son verticales las líneas internas, sino que hay una disociación de quienes conducen con la militancia en general y con la gente, pero con la militancia en particular y con la gente en general. Están disociados los dirigentes, pero son los que manejan la caja. Y cuando digo la caja voy a ser claro, una interna en la provincia de Buenos Aires, para el comité de la provincia, hoy saldría por sector, supongamos que hay dos listas, sí, y entre 400 y 500 millones por sector, con lo cual hay que gastarse 1.000 millones. Una interna nacional y no baja de los 2.500, 3.000 millones. Con lo cual vos decís, ¿quién los pone? ¿Qué militante tiene para poner esa plata? Es prácticamente imposible si no sos, si no tenés a un techín atrás o no sos parte de la corrupción de la legislatura y todo eso. Con lo cual yo no veo una salida muy clara al respecto. Yo hice todos los intentos. Me junté con Maxi Abad 50.000 veces. Sí. Intenté usar lo que se decía antes, un sistema de penetración ideológica, achacando esto, el otro. Me prestó el comité de provincia, dimos una charla de socialdemocracia junto a Jesús Rodríguez, el comité de provincia lleno, sinceramente, recién hablábamos, pero ¿cuánto hubo? 150 personas, 160 personas. Sí, el casi. comité de provincia quedó lleno. Hemos intentado, pero llegado el momento, evidentemente, toman otro rumbo y deciden lo que deciden, ¿no? Entonces yo lo veo que es una situación muy difícil. Me da la impresión de que va a haber unidad en el comité de provincia este año, porque ninguno está dispuesto a gastar esa plata, aunque la tienen, ninguno está dispuesto a gastar esa plata. Entonces me parece a mí que lo mejor que nos puede pasar, y si uno le sobra un peso, es invertirla en los medios de comunicación y llegar a los medios nacionales y decir qué es el radicalismo
y descalificar a esta gente diciéndole, no, pues estos no son radicales, estos ocupan un cargo, están ahí. Y yo me remito a la frase de Moisés Levenson: hay muchos afiliados que no son radicales y hay muchos radicales que no son afiliados. Exactamente. Entonces, estos son afiliados, ocupan un cargo porque tuvieron plata, lo patrocinó algún empresario, bueno, están ahí por donde están, pero la realidad no representan el sentir ni a la Unión Cívica Radical. Y como digo, y lo digo con toda la humildad del mundo, la Unión Cívica Radical la represento yo. Punta. No la representa a San Mamarracho, la representa el turco con su laburo, vos, él. Los representantes somos nosotros. Cuando yo hablo y voy a dar las charlas, y repito, el 17 estoy en Viedma, Río Negro, y recorro la Argentina, recorrí 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, dando charlas en todos los comités. A todos me han invitado y a todos les digo lo mismo. El radicalismo propone esto. Me dicen, sí, pero los diputados no son radicales. No son radicales. O sea, el radicalismo es una forma de vivir. El radicalismo es se hacía radicalismo como yo lo aprendí de mis mayores, como Pugliese, como Raúl Alfonsín, como yo aprendí muchísimos de ellos. Y el radical, ¿sabes qué es? Es una forma de vida. Es una forma de vida donde a mí me ha tocado estar bien económicamente y me ha tocado estar muy mal económicamente. Ahora, cuando estuve muy bien económicamente, viví con toda la austeridad del mundo. Y ayudé a todo el que pude. A todo el que pude lo ayudé. ¿Está? Y cuando me fue mal, no esperaba nada de nadie, porque lo que yo hice, lo hice porque creí que como radical tenía que hacer eso. Sí. Cuando me tocó estar en la función pública, es prácticamente donado mi sueldo. A tal punto que era secretario de gobierno de Lomas de Zamora y me tuve que poner una parrilla para vivir, que la atendía mi ex mujer, ¿no? Entonces, porque yo mi sueldo tenía un comedor, tenía esto, tenía el otro, porque hasta reconozco y a veces mis amigos, Gaby, todos me dicen, tenés que ser candidato, y no quiero ser más candidato, y lo digo con toda honestidad, no me interesa ser más candidato, porque hasta lo viví con culpa. Yo no podría ser senador y ganar 7 millones de pesos, pero se me cae la cara de vergüenza, no podría mirar a mis hijos a la cara, ¿entendés? Si pasa eso y hay chicos, salgo del Congreso y hay chicos pidiendo en una esquina, no podría vivir, no tengo forma. Entonces prefiero por ahí seguir en mi trabajo, seguir colaborando, poniéndole el hombro al partido, tratando de ayudar, asesorando por ahí a los concejales que me preguntan, asesorando a algún diputado que me pregunta, cuando no diputados nacionales, que por ahí me llaman y me dicen, che, Fabio, el radicalismo, porque no saben ni eso, ¿cómo lo ves vos? Y bueno, uno le da una opinión enlazando lo que es la Unión Cívica Radical, pero el radicalismo es una forma de vida. El radicalismo es solidaridad, el radicalismo es empatía, el radicalismo es salir a las 2 de la mañana cuando el vecino está pasando un mal o necesita un medicamento y salir corriendo a buscarlo. Eso es ser radical. Radical se vive, se lleva adentro. A mí no me lo van a contar, yo siempre digo lo mismo. Mi tío abuelo participó de la revolución de 1890, para que vos te des una idea. Mi tío fue diputado nacional del 36 al 43. ¿Está? Murió echando los Frondizi del partido. Le agarró un derrame cerebral cuando lo echó del Comité Capital, siendo mi tío presidente del Comité Capital. Mis viejos sufrieron la cárcel en la época de Perón. El hermano de mi viejo, mi otro tío, perdió un testículo por la picana eléctrica que le aplicaba el papá de Petinato en la cárcel de Las Heras, en la época de Perón, del 51 al 55. Entonces, a mí nadie me va a venir a decir, Raúl, ¿por qué yo le caí bien a Raúl? Porque Raúl me contaba que cuando él era un joven, iba, que yo ni sabía ni la dirección de mi tío, iba a la casa de mi tío con Balbín. Porque mi tío pertenecía al unionismo en ese momento, porque él era muy amigo de Alvear. Entonces, a mí, ¿quién me va a venir a discutir radicalismo? Si yo viví cuando tenía 9 años, cuando valieron mi casa, ¿me entendés? Porque venían los peronistas y valieron mi casa. ¿Está? Entonces, nadie me va a venir a decir. Entonces, cuando yo veo estos payasos, digo, y la verdad, ¿qué querés que te diga? A mí en mi casa me enseñaron eso. Mi viejo fue inspector general en la época de Saguier, en el gobierno de Cava, porque toda la militancia de mi familia fue en Cava. El primero que militó en provincia fui yo. Entonces yo veía eso y mi viejo murió y tenía una jubilación mínima, un 4L, ¿entendés? Era todo lo que tenía.
y podría haber hecho plata, y sí, y yo podría haber hecho plata. Fui concejal, presidente del bloque de concejales, secretario de gobierno, interventor en tránsito. Y vos, pregúntale a él, tengo un... El padre de Fabio le habilitó la primera carnicería a Alfredo Coto. Claro, mi viejo le habilitó la primera carnicería de Alfredo Coto. Y yo le habilité el supermercado de Temperley. Sí. ¿Me entendés? Y cuando más de un funcionario le iba a pedir plata a Coto, yo le dije, no, ¿qué plata? 9 ambulancias con terapia intensiva, esto, lo otro, vos no le pongo un mango a nadie. Y después tuvo la generosidad Alfredo Coto, de cuando fui candidato concejal, de él salir, ofrecerme bancar la campaña. Le dije, mira, yo plata no le iba a aceptar, que me haga pasacalle, que me haga fiches, que me haga eso, sí, porque no teníamos. Y me hizo todo, sinceramente. Y hasta hace muy poco tiempo, ahora hasta hace 7, 8, 10 años atrás, Sí. todo, tanto la empresa Martin y Martin de basura como Alfredo Coto me mandaban una caja de vino a casa para fin de año, porque jamás le tocó un centavo. Otros yo sé que se la tocaba, no importa, yo tampoco soy alcahuete, pero digo, yo no le toco un peso a nadie y tengo la conciencia tranquila. Pero sé que en este esquema político a veces uno no encaja. Uno predica, creo que mi rol es ese. O sea, yo soy docente y mi rol tal vez sea la docencia, ir a los comités, explicar, y por ahí los cargos los tienen que ocupar otros. Lo digo, ojo, a conciencia, digo, si lo tengo que ocupar algún día lo ocuparé, pero la verdad no me mueve el perímetro porque lo vivo con culpa. Yo no puedo ganar, ojalá pudiese ganar 100 millones de pesos y que el pueblo sea feliz y viva todo. Pero cuando vos salís de agarrar semejante cantidad de plata, como ganan los senadores, 7 millones de pesos, y en la esquina de tu casa hay chicos muriéndose de hambre, ¿y qué querés que te diga? Si a vos no te mueve eso, y dedicate a otra cosa, no servís para la política. Y todos estos no sirven para la política. Entonces a mí ninguno me va a venir a decir que es el radicalismo. Entonces yo siento que soy radical y hablo en nombre del radicalismo. Y cuando digo el radicalismo propone esto, sí, porque estoy seguro que cuando voy a cualquier provincia o cualquier distrito hay cientos de radicales que piensan igual que yo. Bueno, entonces por eso me alcanza y me sobra. Hay otros que tendrán que pelear por los cargos, que por eso lo hacen con ganas, tienen ganas de ser, tienen pasión por ser, y me parece espectacular y van a contar con mi apoyo. Bueno, la verdad que sorprendido, ¿no? Bien. Gaby, ¿vos algo para aportar? No, con el tema de la interna, como una de las pocas cosas que Milei no nos quiere, pero nos va a hacer un favor, con el DNU se olvidó de que se cayó la ley de paso. Entonces esta interna va a ser por los cargos partidarios y los cargos selectivos. O sea que ya no va a haber 4 vivos con un lápiz en una mesa en La Plata o en Cava, haciendo las listas y diciendo vos vas allá, vos vas allá, vos no entrás. Ahora, si te dan el enganche o no te dan el enganche, ¿Cómo es igual? no suma ni resta, porque vos vas a poder competir en tu distrito con tu lista. Y te van a votar los vecinos. Y sí. Nos hizo un favor, Los afiliados. los afiliados. Únicamente los afiliados. Se cortó la joda de que el peronismo te ayude en la interna y todas esas cosas. Basta. Bueno, ahora vamos a jugar de igual a igual. Exactamente. ¿Por qué? Porque antes había una diferencia de que vos formabas gente, pero venía el sobre de arriba y Claro. decía, no, los principios no se negocian ni se venden. Claro. Los principios los negociaron Claro. y los vendieron. Claro. Entonces yo digo, ahora vamos a jugar como tenemos que jugar. En este partido yo milito de los 14 años. Y le voy a contestar a una chica que hace muy buen programa pasando facturas. Yo estoy orgulloso de ser radical. Y tengo una alegría que es emocionante ser radical, porque no solamente me formaron en el radicalismo, sino me convencieron en la concepción de la decencia, de la honestidad y de la honradez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla de Alfonsín, yo empecé a ver inaugurar grandes comités partidarios, cuando era el apogeo de la democracia, con un líder carismático que se llamó Raúl Alfonsín. Y empezamos a formarnos y a educarnos en la concepción del radicalismo. Y empezamos a ver que la decencia era parte de la estima radical. Y que nadie tiene que meter un mango donde no corresponde, porque está la función pública. Y es feo guardarte la plata del pueblo para que vivas bien vos y muy mal los demás. Entonces, cuando yo empecé a reconocer al Gordo Tom Costanzo, a Liborio Pupilo, a Tilio Buffone, a Quique Benedetti
y por nombrar a un montón de dirigentes, a Freddy, a Pugliese. Y más allá me dije, ¿por qué soy radical? Y porque tengo concepciones, porque tengo ética, porque soy reformista, porque la reforma universitaria fue en 1916, porque en el tiempo duro, de extremada dureza, durante el periodo de Alvear, instalamos la concepción social, que en el momento más duro de la política nos separamos del peronismo y fue encarcelado Balbín. Pero también con el abrazo que después llegó para tener esa discrecionalidad muy plural, que fue al cementerio y le dijo, vengo a despedir a un amigo que lo había encanado y él se había sacado su cuero y lo tuvo preso 1 año. Pero estoy orgulloso por ser radical. ¿Por qué? Porque conocimos a Aldo Neri, porque conocimos a Dante Caputo, porque conocimos a Marcelo Sturi, porque conocimos a Federico Storani, porque conocimos a Conrado Storani y porque conocimos ese dogma del estigma del radicalismo que era muy relevante, que eran cuadros políticos todos muy formados, donde participaban en concesiones, donde los que íbamos a la fundación en Jucade o Caracachós íbamos a aprender y contentos, con la alegría, y no teníamos para el colectivo. Y subíamos con un boleto y bajábamos sin el boleto porque no teníamos para comer. Y decían, vamos a comer a Pipo, vamos a comer allá, y nosotros no teníamos ni que comer a casa. Pero ¿sabes qué nos enseñó eso? Estar cerca de la gente, estar cerca del barrio y estar comprometido con la gente. Por eso yo, cuando yo inicié la carrera esta gremial, había formalizado un libro que se llama Historia del Movimiento Obrero, que me lo firmó después Juan José Tacone del gremio de Luz y Fuerza. Entonces empezamos a decir, tenemos que hacer algo nuevo en seguridad, porque había cooperativa donde esclavizan a la gente, donde hay 400 horas y le pagan a los muchachos 200, y porque hoy me mandan una reforma laboral donde el 8% lo tienen que pagar para después pagarme, lo tengo que pagar yo para después pagarme la indemnización. Estos muchachos levantan la mano, pero no me arreglan el problema de fondo en la Argentina. ¿Cuál es? No abastecer a los costados de la sociedad dándole plata, sino insertándola en la sociedad laboral. ¿Por qué? Porque nosotros que nos levantamos todos los días a las 4 de la mañana, creemos en un país muy distinto, creemos en un país superior y creemos en un país mejor. Entonces se edifica construyendo, se edifica trabajando, se edifica educando. Hoy en día esos 34 diputados que votaron, no sé si sí, si no, porque son de Boca, porque son de River, porque son de Chicago o porque son de Alboy, nunca tuvieron una concepción. Hay una cosa que es fundamental. Lamentablemente pasamos de una democracia de partidos, como marca la Constitución Nacional, que son pilares fundamentales de la democracia, a una democracia de candidatos. Sí. Entonces hoy pesa más la persona que la institución política, y la persona te traiciona, la institución política sigue por lo general. Entonces, primer problema que hay, las PASO vinieron a consolidar ese sistema, pero a eso se agrega que en el caso del radicalismo se desvirtúa la esencia propia de la Unión Cívica Radical. Y te voy a decir por qué. Este partido estuvo lleno de gente que para mí fueron grandes hombres y nunca ocuparon un cargo. Te puedo hablar de un Sanserni Jiménez en Capital. La interna, que decía, la interna Sanserni Jiménez, que decía, mi papá me hacía referencia a eso, que dicen, vos si esto te dicen que tienen 300 votos, anotale 3. Claro. Bueno, yo te cuento, ahí estaba Bello, que era más joven, sí. Mi tío en la zona sur, porque mi tío manejaba, después estuvo Pancho Rabanal, que fue intendente de India, sí. Era el secretario de mi tío en la Cámara de Diputados. Era secretario de mi tío. Manejaba la parte sur, manejaba Parque Patricio, mi tío Pompeya Soldati, ¿no? Y la segunda sesión electoral era, claro, anteriormente, la segunda. Donde ahí yo tengo un gran recuerdo, que fue el primer concejal que le hizo un acto a Che Guevara, que fue Manolo Rey Santo, que era un radical de fuste, y después vino Quique López y vino todo esa. Bueno, yo te cuento, el primero, digamos, cuando se funda el radicalismo, mi familia manejaba esa zona. Después cuando muere mi tío, quedó Pancho Rabanal. Sí. Cuando muere Pancho, quedó un poco lijo, pero falleció joven, ¿no? Uh-huh.
Después quedó Rafael Pascual, con quien yo me junto a comer para hablar de Parque Patricio y de la historia del radicalismo hincha de la de zona. Huracán, encima. Hincha de Huracán, bueno, toda mi familia era de Huracán, claro. Sí, mi viejo también. Que Entonces, íbamos a Pompeya, atrás del hospital aeronáutico, creo que estaba. Claro. Entonces, y para que vos te des una idea, a Beto La Rosa lo afilió mi viejo. Bueno, aparte, ese era de un Entonces, después vamos a comentar esto, pero quiero redondear claro, un concepto nada más y sí. te dejo tranquilo. Porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Te pido mil disculpas porque se hizo tan grande el tema. Yo con Beto La Rosa nunca me llevé bien. La verdad que él estaba en la 22, nunca me llevé porque venía de transitar en un partido que tenía Macera en ese momento y con la hija... Sí, la de Democracia Social. Exactamente. Y bueno, y nunca me llevé nada bien. Pero tengo un recuerdo muy grande del Club Miriñaque, que era la segunda sección electoral, que me acuerdo porque la he caminado cuando mi papá me llevaba y estaba Zavala Ortiz, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Mi vieja militaba con Zavala Ortiz en el unionismo, pues era unionista Zavala Ortiz. Y cuando cayó presa mi vieja en el año 52, la fue a sacar Zavala Ortiz de la cárcel. Estuvo 15 días, se comió mi vieja presa. Y la sacó Zavala Ortiz. Bueno. En casa tengo fotos de mi vieja con Zavala Ortiz. Acá hay una mesa de radicales. Y allá en el Congreso hay una mesa de muchachos que no saben dónde están parados, dónde están ilusionados. Pero para terminar esto y redondear el concepto, y les agradezco infinitamente a los dos porque se aprendió mucho y tenemos mucha comunidad entre nosotros porque entendemos lo que es el radicalismo, queremos que la gente viva mejor, que la gente no te tenga que venir a golpear la puerta para pedirte para viajar, sino que puedas terminar el fin de mes comiendo un plato de comida caliente y ahora no lo hay, y que también empiece a acordarse y a tener una sensibilidad social con los comedores que hay en los colegios, que no está llegando la comida porque no le pusieron ni la copa de leche ni la segunda vuelta al colegio. Pero bueno, eso es para tema fundamental. En provincia de Buenos Aires cuando llega es vergonzoso lo que está llegando. Y en provincia de Buenos Aires puntualmente vergonzoso. Que nosotros no vienen a pedir al comedor porque es vergonzoso y no es... Ni los perros comen lo que le dan a los pibes. No, yo a mis perros le doy bien, gracias a Dios. Pero a esto le quería contar a la chica. Yo estoy orgulloso por todo lo que te dije antes, pero también estoy orgulloso porque vos hagas ese programa, este programa y todas las voces tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a diferenciarnos y tenemos que tener un futuro mucho mejor. Ese futuro pasa por la Unión Cívica Radical, ese futuro pasa por la gente, ese futuro pasa por los dirigentes y ese futuro no pasa por los del Congreso. Cuando vos dijiste los quiero, y yo también los quiero, pero yo los quiero mandar a la reputa madre que los parió en nombre de todos los trabajadores que mañana van a estar sin trabajo, a Juan Gará que perdió su trabajo, que le agradezco todos los mensajes, que te vamos a seguir ayudando porque yo ya pasé ese momento de estar sin trabajo y sé lo que es horrible, estar sin trabajo y que es un problema social porque llegaba con mi casa la mochila y mis hijos no tenían el vaso de leche, no tenían para comer y con mucho esfuerzo salimos adelante. Al problema social lo vamos a contestar con propuestas, con respuesta y con toda esta gente que tal vez no somos los mejores dirigentes, ni ellos tampoco, claro, pero tal vez somos más leídos, tal vez tenemos más calles y tal vez somos más radicales. Y somos más radicales y tal vez tenemos una convicción social que es no sigan hombres, sigan ideas. Gracias por todo. Bueno, gracias Gabriel. Dale, vamos, dale. Una cosita sola quiero decir, mandarle un fuerte abrazo a los familiares de los 323 muertos en el hundimiento del General Belgrano y a todos los sobrevivientes. Hoy se cumplen 42 años de ese crimen de guerra que cometió la Thatcher, que es la ídola de este hijo de puta. Es sinvergüenza. Sí, bueno. Sí. Muchas gracias. Bueno, ha sido todo por hoy, así que queremos agradecerles a todos y bueno, gracias chicos, en serio. Gracias y nos vemos el jueves que viene con más Punto Crítico. Gracias. De noche en mi sueño.